Estamos de vuelta en diálogo abierto aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de sábado 2 de mayo y se incorporan con nosotros José Centeno. Hola, Pepe. Hola, Guillermo, ¿cómo estás, compañeros? Buenas tardes. Y Felipe Gaitán. Felipe, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Saludos a todos en cabina y bueno, en las casas también, en nuestras casas. La sana distancia. A ver, Carlos Sandoval, voy a empezar contigo porque hoy los temas, básicamente, independientemente de lo polémicos que puedan resultar y la implicación política que ya comentaremos más adelante, tienen que ver con lo económico. Primero, pues esta disputa mediática que inicia el presidente cuando se entera, y me queda claro que no le avisaron, que sus funcionarios no le avisaron porque ya hasta habían festejado previamente el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su filial BidInvest para otorgar créditos a las pymes mexicanas, y que el presidente, cuando se refiere a ello, habla con un desconocimiento diciendo que el gobierno no va a avalar esa operación porque no van a endeudarse, cuando no es así. Esto es un asunto entre particulares y en todo caso al gobierno se le avisa por cortesía. Me da la impresión, eso ya lo platicaremos más adelante, que no le gustó porque no fue algo que él generó o que él anunció. Porque en términos reales, pues a pesar de esta frase que ya se hizo famosísima de no me gusta el modito, pues el gobierno no tenía mucho más que hacer que lo que hicieron el secretario de Hacienda y la de Economía, que es festejar. Pero por favor, explícale al auditorio de qué se trata. Sí, a ver, Memo, compañeros, les pongo un poquito el entorno. De alguna manera, el sector empresarial, y como tú bien lo dices, por el Consejo Mexicano de Negocios, pues al ver que no había respuesta de la parte del gobierno y viendo que la ola se viene realmente grande y muy grave, y ya estamos empezando a ver los primeros efectos, las primeras aguas de esa ola, pues toman la decisión de buscarle por todos lados, y un lugar muy bueno y que realmente se dedica a eso es obviamente el tema, este organismo, que es el del BID, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama BidInvest. Y precisamente a eso se dedican y creo que lo hicieron bien. Lo que se está pidiendo, Memo, para un crédito revolvente de alguna manera, es alrededor de 12 mil millones de dólares anuales. Y básicamente esto se quiere hacer para utilizarlo para que dentro de las cadenas de producción este dinero pueda empezar a moverse y empezar a reactivar la economía. Eso es bien importante señalarlo. Y yo creo que el gobierno, como tú bien dices, más bien la presidencia, porque si el gobierno estaba enterado, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, pues estaban realmente involucrados, sabían de todo esto que existe, pero sí el impacto, yo creo que para la presidencia, el presidente se enteró en la mañana, antes de arrancar el tema, y pues sí lo sorprendió, ¿no? Y nada más recordarles a nuestros amigos que el 42% del PIB se mueve a través de estas pequeñas y medianas empresas, y si no se salvan de alguna u otra manera, en verdad esto va a estar catastrófico, como ya se empieza a ver. Felipe Gaitán, sabemos que el presidente le gusta, porque lo ha dicho mucho, dejar claro que aquí quien manda es él, y que evidentemente al no tener la información correcta y al suponer o pensar que se necesitaba el aval del gobierno, se haya quejado de esta negociación. Pero yo creo que implícitamente en esto también va esta tendencia que él tiene a que todo tiene que ser un conflicto. Es parte inercial de su forma de ser y parte de su estrategia, Felipe. Sí, efectivamente, y Carlos lo explicó bastante bien, y bastante pedagógico, entender todo este tema que es complejo de por sí. Aquí yo veo dos problemas con el presidente. Uno de ellos, lo que tú señalas, Guillermo, que es el tema del control, el tema de mantener control sobre las decisiones económicas y políticas y que nadie salga lo rebase ni por la derecha ni por la izquierda. Y esto lo podemos ver en el tema de que aun cuando haya sido, como lo explicó bien Carlos, el tema entre particulares, él genera la polémica para él tener el control de algo que le causa ruido no tener control. Recordemos que siempre se sale con la tangente o por la tangente cada vez que hay algo que él no controla, y en principio es generar esto. Igual ocurrió con el caso del Banco de México y el fondeo a los bancos. Ustedes recuerdan, también generó el mismo problema, tuvieron que salir a explicarle, pero la explicación no era para él, sino era decir, a ver, me lo van a explicar porque yo tengo el control de esto. Ese es el primer problema. El segundo es el círculo de cortesanos de Palacio,
son las intrigas palaciegas que están ahí. Porque en la mañanera el secretario de Hacienda, me llama la atención que el secretario de Hacienda, aun cuando él hubiera tenido este punch de tratar de jalar este control, hubiera cuidado muchísimo la forma en que lo estaba diciendo y la forma de articular este reclamo. En el mejor modito posible le hubieran explicado al presidente que no era un problema de deuda, sino era un problema, era una cuestión entre particulares. Sí. Pero ahí tenemos un problema sobre todo de cortesanos, comenzando por secretarías, la de energía, entendemos que hay otros, el propio consejero jurídico que está ahí y el de comunicación social. Y bueno, de otros ni siquiera aparecen, o sea, ni siquiera los hemos perdido en esta pandemia. Pepe Centeno. Pues evidentemente, Guillermo, compañeros, hay intrigas palaciegas que le bloquean la información al presidente. Y por otro lado, desde luego que al presidente no le gusta que lo rebasen por ningún lado, él le gusta estar al frente de todo. Y lo único que sí me extraña, y lo tengo que decir sinceramente, es que a pesar de la inactividad o de la inacción del gobierno federal para atender los legítimos reclamos del sector productivo, y que estos estaban haciendo algo para salvarse, el presidente estuviera enojado. Es decir, podría haber manifestado en privado, oiga, señores, ni siquiera avísenme, ¿no? Pero en público pues tendría que haberse unido a festejar. Es que no lo sabía. Pues aunque no lo hubiera sabido, ahí le faltó cintura política, Guillermo. No, a ver. Él recibe la información de bote pronto y sin una explicación didáctica de parte de su secretario de Hacienda de cómo es el proceso y lo que implica, y que el gobierno federal no tiene absolutamente nada que ver, pues él se queda con la idea que lo que le están pidiendo es un aval o una garantía y reacciona en consecuencia. Entonces, aquí lo primero que estamos observando es que no estaba enterado. No es que tenía la película y reacciona negativamente, no estaba enterado. Oye, Guillermo, pero esa es una paradoja con lo que dice Pepe. El presidente López Obrador siempre ha dicho que es el presidente mejor informado es el ciudadano mejor informado de este país. Pues en esta ocasión no fue así. Rodrigo. Yo creo que definitivamente fue un problema de comunicación en el cual, como bien dijo Memo y como dijo Pepe, no estaba enterado. Yo sí creo que no estaba enterado y quiso meterse en un tema que no, pues con falta no tablas, falta de información, y les dejó claros a todos los presentes y a todo el país que frente a él antes de que salgan a cualquier persona a hablar de un tema, tienen que tocarlo con él, tienen que tocar base con él. Se nos frició un poco. Es un problema de comunicación totalmente. Y es un problema de comunicación en el cual tienen que tocar base con él, porque si no tocan base con él, les va a sacar lo mismo que vieron ahorita, se los va a hacer a cualquiera, en cualquier tema. Lo vimos en un tema económico. Es un asunto de información. Es un asunto de información, completamente. Y más en temas financieros, ¿no, Memo? Porque sí, yo creo que en temas financieros, como bien dices, tiene que haber alguien que le explique. Digo, no voy a decir con peras ni manzanas porque no será el caso, pero que lo explique muy bien para poder salir, pero si de repente lo agarran de bote pronto, pues explotó, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó. Él reaccionó a una información que recibió en el momento, no tenía los datos, ni siquiera los suyos, los otros datos, y asumió que le estaban pidiendo un aval o una garantía. Así es. Yo creo que sintió que lo estaban chamaqueando, y sus propios compañeros, y eso no lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia. Oye, pero estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando del señor aquí de la tienda o cualquiera de nosotros. Digo, a nosotros nos pueden chamaquear, pero no pasa nada. Bueno, excepto con Carlos, sí, pero con nosotros no. Entonces, por eso no puede. Por eso siempre hay que investigar primero. Siempre hay que investigar primero. Pero la frase fue muy desafortunada, Guillermo, decir que era florero, ¿no? Sí. La verdad es que dio lugar a cualquier cantidad de memes y de comentarios, ¿no? Bueno, así es. Pero también... Vamos a un corte. Vuelvo contigo, Rodrigo. No nos tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en la señal de Telefónica.